Me llamo Laura y tengo 36 años. Si me hubieses preguntado hace 6 meses cómo estaba mi vida, te habría dicho que perfecta. De esas vidas que parece que solo existen en las películas malas, casada desde hace 11 años con Marcos, madre de 2 hijos, trabajo estable, casa en un pueblo tranquilo de Toledo, vacaciones en la playa todos los veranos, cenas de domingo con mis suegros. Hasta las discusiones de pareja eran pequeñas y predecibles. Como cuando Marcos dejaba los calcetines tirados o se olvidaba de comprar el pan. Cosas normales. Pero lo que nunca pensé fue que una vida tan perfecta pudiera esconder tantas fisuras. Que un matrimonio como el mío pudiera ser tan frágil. Y mucho menos que yo, de todas las personas, acabaría cruzando la línea. Yo. La que organizaba las reuniones de Lampa, la que llevaba las meriendas saludables al colegio, la que decía que los hombres infieles eran cobardes. Todo empezó de forma inocente. Como empiezan las cosas que luego lo destruyen todo. En febrero, nuestra empresa hizo una reorganización interna y me cambiaron de departamento. Pasé a trabajar directamente con Javier, un compañero de recursos humanos que ya conocía de vista, pero con el que nunca había hablado más de 2 frases seguidas. Casado también, con 2 niñas. 38 años. Bastante guapo, no lo voy a negar, pero lo típico, ¿no? Uno se fija y se le pasa. Al principio solo hablábamos de trabajo. Luego del jefe. Después de política. Luego de nuestras parejas. De los niños. De todo. Poco a poco, se convirtió en mi momento favorito del día, llegar al trabajo y saber que iba a tomar café con él. Que íbamos a reírnos un rato. Que iba a notar cómo me miraba sin decir nada. Me sentía viva. Y, lo peor de todo, me sentía vista. De verdad. Como hacía años que no me sentía. Porque Marcos me quería, sí. Pero lo nuestro era rutina. Automático. Mecánico. Vivíamos más como compañeros de piso que como pareja. Dormíamos en la misma cama, pero no nos tocábamos. Hablábamos, pero solo de logística, niños, facturas, citas médicas. Nada más. Ni una caricia fuera de lo esperado. Ni una conversación profunda en meses. Y luego estaba Javier. Con sus mensajes a deshora. Sus comentarios que me hacían sonreír como una idiota frente al espejo. Sus bromas privadas. Ese día que me dijo, ojalá te hubieras cruzado en mi vida antes. Me lo dijo riendo, claro. Como si nada. Pero esa frase me taladró la cabeza. No fue algo planeado. No hubo premeditación. Simplemente pasó. Una tarde, después de una reunión. Él se quedó cerrando el ordenador. Yo también. Me dijo que estaba cansado. Yo le dije que yo también. Que a veces sentía que en casa era invisible. Me miró. No dijo nada. Se acercó. Y me besó. No lo paré. Y ahí empezó todo. Una cadena de decisiones que, en el momento, parecen pequeñas. Pero que después lo cambian todo. Nos vimos 2, 3, 4 veces. Al principio nos juramos que era solo físico, que no significaba nada. Que nuestras familias eran lo primero. Que esto era solo un escape. Un desahogo. Mentira. Porque en cuanto cruzas esa línea, ya no hay marcha atrás. Cada vez que lo veía, quería más. Y lo peor es que empecé a comparar. A mi marido, con él. A mi casa, con lo que sentía en esos encuentros. A mi vida, con lo que podía haber sido. No fue amor, no. No al menos como lo entendía antes. Fue algo más crudo. Más primitivo.
necesidad, ego, confusión. Y sí, también una parte mía que estaba tan cansada de ser siempre la mujer correcta, la madre responsable, la esposa leal. Quería hacer algo solo por mí. Algo que no tuviera que compartir con nadie más. Y entonces, como todo lo que empieza mal, llegó el momento en el que todo se empezó a desmoronar. Nunca pensé que Marcos se diera cuenta tan rápido. No por creer que fuera tonto, ni mucho menos. Es que lo conocía. Sabía cómo era su manera de observar el mundo, lógica, tranquila, sin exageraciones. Era el tipo de persona que necesita pruebas antes de hacer un juicio, y precisamente por eso estaba convencida de que, si tenía alguna sospecha, no diría nada hasta estar completamente seguro. Lo subestimé. Todo empezó a cambiar un sábado por la mañana. Estábamos desayunando en silencio, los niños viendo dibujos en el salón, y yo revisando el móvil de forma automática. No estaba escribiéndome con Javier en ese momento, pero había algo en mi cara, en mi postura, que seguramente lo delató. Marcos me miró largo rato, como si intentara descifrar algo, y luego, sin dejar de mirarme, me preguntó si me pasaba algo, si estaba bien. Le respondí que sí, que solo tenía sueño. Asintió despacio, sin dejar de mirarme, y me dijo que últimamente me notaba rara, como distante, como si estuviera todo el tiempo en otro sitio. Le dije que era el estrés del trabajo, que me habían cargado con más cosas desde el cambio de departamento. No me creyó. Lo supe porque bajó la mirada, apretó los labios, se levantó sin decir nada y se puso a limpiar la encimera, algo que nunca hacía después del desayuno. Durante los siguientes días, no volvió a mencionar nada. Al contrario, empezó a comportarse de forma extraña, pero sin perder la compostura. No me hacía preguntas incómodas, no revisaba mis cosas, pero comenzó a actuar con una frialdad que dolía más que cualquier reclamo. Si yo hablaba, respondía con monosílabos o simplemente asentía. Si me ofrecía a preparar la cena, decía que no tenía hambre. Si intentaba abrazarlo, se apartaba con la excusa de estar ocupado. Todo sin levantar la voz, sin discutir, sin mirar directamente. Solo ese silencio pasivo que, poco a poco, fue volviéndose insoportable. Una noche, mientras me cepillaba los dientes en el baño, encontré mi móvil fuera de su sitio. Siempre lo dejaba cargando sobre la mesita de noche, pero esa vez estaba encima del tocador. No me alarmé enseguida, aunque algo me molestó por dentro. Fue una sensación parecida a la que se tiene cuando sabes que algo se ha movido en tu habitación pero no sabes qué. Al día siguiente, lo encontré bloqueado. Y no con mi clave. Lo habían cambiado. Me asusté. Me puse nerviosa. Fui directamente a Marcos y le pregunté si había tocado mi móvil. Me dijo que no, que por qué lo haría. Le dije que alguien había cambiado la clave. Se encogió de hombros y dijo que quizás había sido uno de los niños. No tenía sentido. Nuestros hijos no sabían esa clave ni tenían interés en tocar mis cosas. Me quedé callada. Esa misma tarde, mientras él estaba en el jardín y yo en el salón con el portátil, me llegó un correo a mi cuenta personal desde una dirección que no reconocía. El asunto decía simplemente, ya sé todo. Al abrirlo, me encontré con 3 capturas de pantalla de mis conversaciones con Javier. Eran antiguas, de hacía semanas, pero lo suficientemente claras como para que cualquier persona entendiera lo que pasaba entre nosotros. No había duda posible. En una de ellas, yo le decía que me moría por verlo, que no aguantaba más, que estar con él me hacía sentir viva. En otra, él me respondía que se iba a volver loco si no podía tocarme pronto. La tercera era más explícita, y no dejaba lugar a interpretaciones. Tuve que sentarme porque me temblaban las piernas. Sentí que se me cerraba la garganta. Fui corriendo al jardín y lo encaré sin rodeos.
Le pregunté si había sido él quien me había mandado ese correo. Me miró con calma, sin moverse de donde estaba, y me dijo que sí, que quería que viera lo que él llevaba viendo desde hacía un mes. Me dijo que había instalado una app en mi móvil para clonar mis mensajes y que tenía todo guardado. Que sabía a qué hora salía del trabajo, con quién me veía, qué excusas ponía, y qué decía después cuando volvía a casa. Me quedé paralizada. No supe qué responder. Me limité a mirarlo, a intentar buscar algo en su cara que me dijera que estaba exagerando. Pero no. Lo tenía todo. Y lo peor no era eso. Lo peor fue que me lo dijo sin odio, sin rabia. Me lo dijo como si hablara de un parte meteorológico. Como si no sintiera nada. No gritó. No lloró. Solo se cruzó de brazos y me preguntó, ¿cuánto tiempo pensaba seguir mintiendo? No supe qué decir. No tenía una respuesta lógica. Todo lo que me venía a la cabeza era patético, que me sentía sola, que necesitaba algo más, que me había confundido. No eran excusas válidas. Y él lo sabía. Se lo dije, con la voz temblorosa, que no tenía excusa, que no había sido justo para él, para nosotros, para los niños. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se giró y se metió en casa sin decir una sola palabra más. Ni un reproche. Esa noche dormimos en la misma cama, pero a 1 metro de distancia. No nos tocamos. No hablamos. Solo sentí su respiración, lenta, constante, como si nada pudiera romper su calma. Pero yo no pude dormir. Pasé la noche con los ojos abiertos, mirando al techo, sabiendo que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Al día siguiente, se levantó temprano y dejó el desayuno hecho. No me miró. No me dijo nada. Solo me dejó una nota sobre la mesa. Hablaremos esta noche. No delante de los niños. Así fue como supe que la tormenta no había terminado. Apenas estaba empezando. Pasé todo el día con un nudo en el estómago. Ni siquiera podía concentrarme en el trabajo. Contesté correos sin leer bien, envié un documento al departamento equivocado, y hasta me olvidé de una reunión por Teams que llevaba semanas en el calendario. Tuve que inventar que tenía migraña para justificarme. Pero no era una mentira. Tenía la cabeza a punto de estallar. El solo hecho de pensar en volver a casa esa noche me daba náuseas. No por miedo, sino porque sabía que no había vuelta atrás. Había cruzado una línea y Marcos me lo iba a poner todo delante sin rodeos. No podía esperar otra cosa. Se lo había ganado. Me lo había ganado. Los niños estaban en casa cuando llegué. Hicimos la cena como si no pasara nada. Marcos se comportaba como si fuera un martes cualquiera, como si el mundo no se hubiera resquebrajado hace solo 24 horas. Les preguntó a los niños por el colegio, se rió cuando el pequeño contó una tontería de clase, puso la mesa, recogió los platos. Yo casi no hablé. Me limité a asentir, a hacer como que todo estaba en orden. Aparentar. Algo que últimamente se me daba demasiado bien. Cuando los acostamos, se quedó en la cocina recogiendo las cosas mientras yo me senté en el salón, con las piernas cruzadas, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho y las manos sudorosas. Me sentía como una adolescente esperando que la castigaran, pero no era eso. Era peor. Sabía que lo que venía no era un castigo. Era la realidad completa, sin filtros ni excusas. Era lo que merecía. Tardó unos minutos en entrar. Llevaba en la mano un papel doblado. No supe qué era hasta que se sentó frente a mí, lo dejó sobre la mesa y me lo deslizó como si fuera una factura. Lo abrí. Eran las capturas impresas de mis mensajes con Javier, las mismas que me había enviado por correo, pero esta vez con fechas, horas,
y anotaciones suyas a mano. Notas como día que dijiste que ibas a ver a tu madre o esa noche fingiste estar enferma. Leí en silencio, sin poder evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. No necesito que me expliques nada, dijo, con la voz baja, contenida. Ya he leído suficiente. Lo único que quiero saber es por qué. Intenté hablar pero no me salía la voz. Sentía la garganta cerrada, como si cada palabra tuviera que pasar por un filtro de vergüenza y culpa que la bloqueaba. Te lo juro que no fue planeado, conseguí decir al fin. No fue algo que busqué. No sé en qué momento me dejé llevar. Marcos me miró fijamente, con una expresión que no sabría cómo describir. No era rabia, ni tristeza pura. Era algo más seco. Era decepción. Pero no la decepción de alguien que esperaba más de ti, sino de alguien que pensaba que ya te conocía y de repente descubre que no. ¿Te acostaste con él?, preguntó, sin rodeos. Asentí. No tenía sentido negarlo. Lo sabía. Lo había leído todo. ¿Cuántas veces? 4, respondí, mirando al suelo. Se recostó en el sofá, echando la cabeza hacia atrás. Cerró los ojos un momento. No dijo nada. Solo respiró hondo. Cuando volvió a hablar, su voz era aún más calmada que antes. ¿Y te arrepientes? Sí, dije sin dudar. Desde el primer momento. Cada día. Cada vez que volvía a casa y tenía que mirarte a los ojos. Pues lo disimulabas muy bien, respondió. Porque yo te veía tranquila, incluso más contenta de lo habitual. Pensé que estábamos mejorando. No fue por él, dije rápido. No me enamoré. No buscaba sustituirte. Fue, no sé cómo explicarlo. Me sentía vacía. Como si ya no existiera. Como si solo fuera la madre, la empleada, la ama de casa. Javier solo me recordó que todavía podía ser deseada. No lo justifica, lo sé, pero necesito que entiendas que no lo hice para hacerte daño. Marcos se incorporó. Me miró de nuevo. ¿Crees que eso lo hace menos grave? ¿Qué si me dices que fue solo vacío o soledad ya no duele? ¿Tú sabes lo que sentí cuando leí tus mensajes? ¿Sabes cómo fue ver cómo le decías a otro que estar con él te hacía sentir viva? ¿Te has parado a pensar cómo me veías a mí mientras hacías eso? No supe qué contestar. Porque tenía razón. No lo había pensado. Me había metido en una burbuja donde solo existía yo y mi necesidad de sentir algo distinto. Había dejado a un lado todo lo demás. A él. A los niños. Todo. No te voy a montar una escena, continuó. No voy a gritarte ni a decirte lo que mereces escuchar. Pero sí te voy a dejar claro algo, esto no se arregla con disculpas. Ni con terapia. Ni con que me digas que fue un error. Porque esto no fue un desliz. Fue una decisión. Y la tomaste más de una vez. Sabías lo que hacías. Sabías lo que arriesgabas. Y lo hiciste igual. Asentí. No podía discutirle ni una sola palabra. No había defensa posible. No sé qué quieres que haga ahora, dije, apenas susurrando. No quiero nada de ti, dijo de forma cortante. Al menos no ahora. Necesito espacio. Voy a irme unos días con los niños a casa de mi hermana. No les he dicho nada, y prefiero que no lo hagas tú. No hasta que yo decida cómo manejarlo. ¿Y después? Después ya veremos, respondió mientras se levantaba. Pero te aviso, no me esperes como si fuera a perdonarte solo porque lo pidas. No soy ese tipo de persona. Y se fue. Subió las escaleras sin mirar atrás. Yo me quedé en el sofá, temblando,
sola, con las pruebas de mi traición delante, impresas en un papel. Al día siguiente, cuando me levanté, ya no estaban. La casa estaba en silencio, y su cepillo de dientes también había desaparecido del cuarto de baño. Me quedé de pie en el pasillo mirando las habitaciones vacías, escuchando nada más que el zumbido de la nevera desde la cocina. No me había dejado otra nota ni ningún mensaje. Revisé el móvil, pero no había nada. Pensé en llamarle, pero no me atreví. No sabía si quería escucharme, si acaso me habría bloqueado. Así que me pasé la mañana limpiando compulsivamente, como si quitar el polvo de las estanterías pudiera borrar todo lo que había hecho. Pero era inútil. Y después, por primera vez, pensé realmente en lo que podía venir. Porque Marcos no era de los que se quedaban llorando en un rincón. Y no se había ido con los niños solo para tranquilizarse. Lo conocía. Se estaba preparando. A los 3 días supe que tenía razón. Me llegó un correo de Recursos Humanos. Era una notificación formal de reunión urgente con dirección general. El asunto era evaluación de conducta interna. No tenía ningún sentido, nunca había tenido un solo problema en el trabajo, ni un retraso, ni una queja. Aún así, fui. Me sentaron en una sala pequeña, donde estaban la jefa de personal y uno de los abogados de la empresa. Me pidieron que me sentara, me ofrecieron agua, que rechacé, y luego la jefa sacó una carpeta con varios documentos dentro. Me dijeron que habían recibido información relacionada con una posible relación inapropiada dentro de la empresa. Que se había iniciado una revisión formal porque, al parecer, había pruebas de que yo había mantenido una relación con Javier, que había sido mi compañero directo durante más de 2 meses. Les dije que no tenía sentido, que no había afectado al trabajo, que nadie se había quejado. Pero eso no importaba. Me explicaron que había una política interna clara sobre relaciones entre compañeros de un mismo equipo. Que lo sabíamos todos. Y que, además, se habían recibido documentos que demostraban que esta relación había existido mientras ambos seguíamos trabajando en el mismo departamento. Lo supe al instante. Marcos lo había hecho. No tenía duda. Era su estilo. No destructivo, pero meticuloso. Doloroso, sí, pero sin violencia. Legal. Preciso. Cuando pedí ver esos documentos, me mostraron un archivo con correos reenviados desde una cuenta anónima, las capturas que él mismo me había enseñado en papel, pero esta vez acompañadas por un resumen de fechas y un texto de análisis que explicaba cómo esa relación podría haber comprometido la estructura del departamento. No mencionaba nombres de forma directa, pero el informe era claro. Era suficiente como para que Recursos Humanos iniciara un proceso formal. Y lo peor es que todo estaba redactado como si fuera un tercero quien lo hubiera hecho. Ni una palabra que permitiera identificar a Marcos, pero yo lo sabía. Nadie más tenía ese nivel de detalle. Nadie más podía haber conectado las fechas con las actividades de trabajo, con los cambios de horario, con los descansos de café, con las salidas a reuniones que no existieron. No me despidieron. Pero me ofrecieron cambiar de departamento de forma inmediata, sin posibilidad de elección, con una reducción de responsabilidades y una advertencia firmada que quedaría en mi historial interno durante 1 año. No quise discutir. Acepté. Lo que más me dolió fue que Javier no estaba pasando por lo mismo. Porque ya no trabajaba allí. Había pedido la baja voluntaria 2 días antes, y nadie me había dicho nada. Me fui a casa sintiéndome completamente expuesta, no solo por el castigo, sino por la forma en que todo había sido diseñado. Sin gritos, sin escándalos. Solo consecuencias frías, exactas, que me aislaban poco a poco de todo lo que antes formaba parte de mi vida. Al llegar a casa, revisé mi cuenta bancaria. Había algo distinto.
El movimiento más reciente era una retirada de una cuenta compartida que teníamos para ahorros. No era una cifra enorme, pero sí lo suficiente como para llamar la atención. Él se había llevado su parte exacta, calculada al céntimo. Nada más, nada menos. A eso le sumé que la tarjeta secundaria del supermercado que usaba para hacer la compra ya no funcionaba. Había sido anulada. Intenté llamarlo. Al móvil. No respondía. Probé con el número de su hermana, con la excusa de que quería hablar con los niños. Me dijo que en ese momento no estaban con ella. Que se los había llevado a pasar unos días fuera de Madrid. Que necesitaba descansar. No me dijo dónde estaban. Ni cuándo volverían. Ni si podía hablar con ellos. Y aunque insistí, mantuvo su tono amable, pero firme. Estaban bien. No necesitaban nada de mí. Cuando colgué, supe que el mensaje era claro: Marcos estaba gestionando todo a su manera. Controlando el relato, ocupando cada espacio que yo antes compartía con él, ahora para quitarme el acceso a cada uno de ellos. El lunes siguiente, me llegó una carta certificada. Me temblaron las manos al abrirla. Era de su abogado. Me informaba de que Marcos había iniciado el proceso de separación legal, que estaba solicitando la custodia temporal de los niños mientras se valoraba la situación emocional de ambos progenitores, y que, dadas las circunstancias, recomendaría una mediación supervisada para los encuentros con los menores. También decía que, por respeto a la estabilidad de los hijos, se pedía que yo no me comunicara directamente con ellos hasta nuevo aviso. Era una puñalada. Y otra vez, toda redactada de forma educada, impecable, sin rabia. Pero con una dureza que me dejó sin aire. Me estaba quitando a mis hijos. Y sabía que tenía pruebas para hacerlo. Fui a ver a una abogada. Le conté todo. No oculté nada. Le hablé de Javier, del trabajo, de la situación en casa. Me escuchó sin interrumpirme, con una expresión neutra. Al final, me dijo que Marcos estaba actuando de forma inteligente, y que si no quería perder más de lo que ya había perdido, lo mejor era que colaborara. Que no intentara forzar los tiempos. Que no hiciera nada que pudiera usarse en mi contra. Me preguntó si tenía algo que pudiera demostrar que Marcos me había maltratado emocionalmente o que había abandonado su rol como padre. Le dije que no. Porque no era verdad. Había sido un buen padre. Un buen marido. El problema no había sido él. Había sido yo. Me fui a casa con la sensación de que cada parte de mi vida estaba siendo retirada pieza por pieza. El trabajo, la familia, el respeto de mi entorno. No había insultos, ni escándalos públicos, ni broncas. Solo acciones concretas. Había preparado todo. Me había vigilado, había reunido pruebas, había hablado con los abogados, había avisado a su entorno, había cerrado todas las puertas. Me senté en la cama, sola, con la carpeta de documentos en la mano, sabiendo que todo lo que estaba perdiendo no lo iba a recuperar con disculpas. Porque no era una cuestión de perdón. Era una cuestión de daño real. Y yo lo había provocado. Pasaron casi 3 semanas sin ver a Marcos. 3 semanas en las que solo tuve noticias indirectas a través de abogados y mensajes fríos que hablaban de horarios, mediación y acuerdos provisionales. No escuché su voz ni una sola vez. Tampoco la de mis hijos. Cada noche me acostaba con el móvil en la mano esperando un mensaje que no llegaba, y cada mañana me levantaba con la sensación de que mi vida se había reducido a esperar decisiones de otros. Cuando por fin me avisaron de que Marcos había aceptado tener una conversación conmigo, sentí algo que no fue alivio ni alegría, sino una mezcla rara de miedo y necesidad. Sabía que esa conversación no iba a devolver nada, pero también sabía que sin ella no podría seguir adelante. Nos vimos en un despacho de mediación familiar en Madrid,
un martes por la tarde. Llegué antes y me senté en una silla dura, mirando un cuadro sin interés, intentando controlar los nervios. Cuando entró, no me levanté. Él tampoco me saludó con un beso ni con un gesto cercano. Solo un hola correcto, distante, como si estuviéramos cerrando un asunto administrativo. Se sentó frente a mí, dejó el abrigo sobre el respaldo y cruzó las manos sobre la mesa. Me fijé en detalles absurdos, como que llevaba la camisa que yo le había regalado en su cumpleaños, y tuve que hacer un esfuerzo consciente para no llorar. Tenemos una hora, dijo. Prefiero que seamos claros. Asentí. No sabía por dónde empezar. Tenía tantas cosas acumuladas dentro que temía que, si abría la boca, no pudiera parar. Él fue quien habló primero. No he venido para discutir lo que ya pasó, continuó. Eso no va a cambiar. He venido para ver cómo cerramos esto de la forma menos dañina posible para los niños. Lo entiendo, respondí. Y quiero que sepas que no pienso ponerte obstáculos con ellos. Sé que ahora mismo no soy la persona más estable para ellos. Me miró con atención, como si evaluara si mis palabras eran sinceras o una estrategia. Al final, asintió despacio. Eso es lo único que me importa ahora, dijo. Ellos están bien conmigo. Están adaptándose. Preguntan por ti, pero no como tú crees. Preguntan cuándo estarás tranquila. Cuándo dejarás de llorar. Eso es lo que me dicen. Sentí un pinchazo en el pecho, pero no dije nada. No tenía derecho a reprocharle cómo estaba gestionando la situación. No te he quitado a los niños por venganza, añadió. Lo hice porque necesitaban estabilidad, y tú no la tenías. No era un castigo. Lo sé, dije. Aunque me doliera, lo entendí. Hubo un silencio largo. No incómodo, pero pesado. Yo respiraba despacio, intentando ordenar lo que llevaba semanas queriendo decirle. Marcos, empecé, no te he pedido esta reunión para suplicarte que vuelvas conmigo. Sé que eso no va a pasar. Y tampoco te voy a pedir que me perdones, porque no puedo exigirte algo así. Solo necesito decirte algunas cosas a la cara, sin abogados, sin correos, sin intermediarios. Habla, respondió, sin dureza, pero sin suavidad. Le conté cómo me había sentido durante el último año de matrimonio, pero cuidando mucho mis palabras para no sonar como si estuviera culpándolo. Le hablé de mi sensación de invisibilidad, de cómo había dejado de reconocerme a mí misma, de lo fácil que había sido tomar decisiones equivocadas cuando nadie parecía verme. También le dije que nada de eso justificaba lo que hice, y que si pudiera volver atrás, habría hablado con él antes de buscar fuera lo que no supe pedir dentro. No lloré mientras hablaba. Me sorprendí a mí misma manteniendo la voz firme, como si ya no tuviera lágrimas disponibles. Marcos me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se recostó un poco en la silla y suspiró. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Me dijo. Que si me lo hubieras dicho entonces, si me hubieras dicho exactamente esto, quizá ahora estaríamos en otro sitio. No digo que mejor. Pero distinto. Lo que me rompió no fue solo que te acostaras con otro. Fue leer cómo te explicabas con él. Cómo eras capaz de analizar lo que sentías, de ponerle palabras, de reconocer cosas que conmigo nunca quisiste hablar. No supe qué responder. Tenía razón. Con Javier había hablado con una honestidad que no había tenido en casa. No porque fuera mejor persona, sino porque no había consecuencias inmediatas. Porque no había historia que proteger. No te voy a mentir, continuó. Hay días en los que sigo enfadado. Días en los que me despierto y lo primero que pienso es en todo lo que hiciste. Pero también hay otros días en los que solo estoy cansado. Y triste. Y esos días me doy cuenta de que no quiero vivir con rencor.
No por ti. Por mí. Sentí que se me humedecían los ojos, pero me contuve. ¿Eso significa que algún día podremos llevarnos bien? Pregunté. Significa que algún día podremos ser padres sin odiarnos, respondió. Nada más. No quiero falsas esperanzas. Asentí. Era más de lo que esperaba. Hablamos entonces de lo práctico. De los tiempos con los niños, de cómo iría la adaptación para que pudiera verlos de nuevo de forma progresiva, de las normas claras para evitar confusiones. Marcos fue firme, pero justo. Me explicó que no quería que ellos se enteraran de los detalles de nuestra separación, al menos no ahora, y que cuando preguntaran, les diría que los adultos a veces toman decisiones difíciles porque no saben cuidarse bien entre ellos. Acepté. No tenía intención de contarles nada que los hiciera cargar con algo que no les correspondía. Antes de terminar, me miró de nuevo, esta vez con algo distinto en los ojos. No cariño, pero tampoco dureza. Quiero que entiendas una cosa, dijo. La forma en la que actué después de descubrirlo no fue para destruirte. Fue para proteger lo que yo aún podía salvar. Mi trabajo, mis hijos, mi dignidad. No me arrepiento de nada de eso. Lo sé, respondí. Y aunque me haya dolido, entiendo por qué lo hiciste. Se levantó. Yo también. Durante un segundo pensé que iba a acercarse, pero no lo hizo. Se limitó a coger su abrigo. Cuídate, Laura, me dijo. De verdad. Tú también, contesté. Cuando salió del despacho, me quedé sentada un rato más, mirando la puerta cerrada. No sentí alivio inmediato. Tampoco esperanza. Lo que sentí fue algo más sobrio, más real. La certeza de que esa etapa estaba cerrada. No con un portazo, sino con una conversación honesta, dura y necesaria. Salí a la calle, respiré hondo y caminé sin prisa. Sabía que aún me quedaba mucho por reconstruir, pero por primera vez en semanas, no sentí que todo dependiera de él. Sentí que, al menos, había aceptado mi lugar en lo que había pasado. Y eso, aunque no arreglaba nada, era un comienzo distinto. Después de aquella conversación con Marcos, algo dentro de mí se reordenó. No fue un cambio repentino, ni una iluminación absurda, sino una especie de cansancio lúcido que me obligó a aceptar que todo lo que había tenido con él ya no existía, y que lo que quedaba entre nosotros tenía más que ver con la gestión práctica de lo que habíamos creado juntos que con cualquier esperanza de reconstrucción sentimental. A pesar de todo, me pareció justo. Él había sido más honesto de lo que yo merecía, y aunque había tomado decisiones duras, no había buscado arrastrarme por el suelo, ni hacer espectáculo con lo que pasó. Actuó con precisión y con intención, no por venganza sino por límites. Y eso fue lo que más me dolió, pero también lo que más respeto me generó con el paso de los días. Poco a poco, comencé a ver a los niños de nuevo, primero en una cafetería cercana a casa de su hermana, siempre con Marcos presente. Él no se metía en la conversación, solo observaba, anotaba mentalmente cosas, vigilaba que los niños no percibieran tensión. Yo me esforzaba por actuar normal, aunque cada vez que los abrazaba notaba que algo se había roto entre nosotros, una distancia nueva, una especie de prudencia emocional que antes no existía. Sobre todo con mi hijo mayor. Ya no era tan espontáneo conmigo, y aunque no preguntaba directamente por lo ocurrido, era evidente que intuía algo. La niña, más pequeña, me preguntó una vez por qué ya no dormía en casa. Le dije que papá y yo necesitábamos tiempo para organizarnos mejor. No se quedó del todo convencida, pero al menos no insistió. Agradecí en silencio que no me hiciera decirle una mentira más grande. Las primeras semanas después del cambio fueron duras. En el trabajo nadie me decía nada directamente, pero se notaba que la historia se había filtrado, porque las conversaciones bajaban de tono cuando pasaba cerca,
y mis compañeros ya no me incluían en ciertas dinámicas. Javier no volvió a aparecer por la oficina ni se puso en contacto conmigo en ningún momento. Ni un mensaje. Ni una disculpa. Ni una explicación. Simplemente desapareció. Al principio me dio rabia, luego tristeza, pero al final entendí que no había mucho que esperar de alguien que me había ofrecido atención a cambio de momentos a escondidas. Lo peor no fue perderlo, porque nunca fue mío, sino darme cuenta de que lo había elegido como si fuera una alternativa real a una vida que no entendía. Fue una elección por carencia, no por deseo. Y cuando eso pasa, el vacío solo se hace más grande después. Mi entorno personal también se desmoronó de forma más lenta pero igual de dolorosa. Algunas amigas, sobre todo las que había conocido a través de los grupos del colegio, se alejaron sin necesidad de decir por qué. Las noté frías, incómodas, incluso molestas cuando intentaba hacer planes. No me lo dijeron directamente, pero lo entendí. En círculos pequeños como el nuestro, todo se sabe. Y aunque nadie se puso en mi contra abiertamente, tampoco sentí apoyo. Me convertí en esa figura que se evita, que incomoda, que molesta. Empecé a pasar más tiempo sola. No como castigo, sino como mecanismo de defensa. Me di cuenta de que la única manera de reconstruirme era sin intentar recuperar cosas que ya no estaban disponibles. Tuve que mudarme. No podía seguir viviendo en la casa que habíamos compartido. Me instalé en un piso pequeño, de 2 habitaciones, en un barrio más lejos del centro. Lo alquilé amueblado, sin muchas pretensiones, porque no tenía ni ganas ni recursos para ponerme a decorar nada. Era funcional. Me servía. Allí empecé a ordenar mis rutinas, a cocinar solo para mí, a acostarme sin tener que pensar en si alguien esperaba algo. Y en ese silencio sin interrupciones, comencé a pensar con más claridad que en los últimos años. No se trataba solo de lo que había perdido, sino de entender en qué momento había dejado de valorar lo que tenía. Me senté más de una vez a escribir lo que recordaba de los últimos 3 años de mi matrimonio, intentando no justificarme, solo entender. Y cuanto más escribía, más clara era la conclusión: no habíamos dejado de querernos, pero sí habíamos dejado de tratarnos bien. Y eso, cuando se prolonga en el tiempo, termina matando cualquier posibilidad de arreglo. Una tarde, mientras recogía a los niños para pasar el fin de semana con ellos, Marcos me dijo que quería hablar un momento a solas antes de que saliéramos. Le dije a los niños que subieran al coche, y entré de nuevo en el portal. Me miró serio, pero sin esa tensión de los primeros encuentros. Me dijo que los niños estaban mejor, que estaban menos ansiosos y que ya no hacían tantas preguntas. También me dijo que había decidido no incluir en el proceso judicial ningún argumento basado en la infidelidad. Que eso ya estaba fuera del punto central. Que ahora se trataba de cerrar el divorcio de forma limpia, sin convertirlo en un drama innecesario. Le pregunté por qué. Me miró como si la respuesta fuera evidente. Porque ya has pagado suficiente, dijo. Y porque prefiero que esto termine con cierta dignidad. Por mí, y por ellos. Le agradecí de forma sincera. No por lástima, sino porque entendí que, incluso después de todo, Marcos seguía actuando desde un lugar que yo no supe mantener cuando tocaba. No le pedí más oportunidades, ni le hablé de empezar de cero. Ya no lo pensaba. En ese momento lo único que sentía era respeto por su forma de afrontar el final, y una tristeza tranquila por todo lo que no supimos sostener. Los meses siguientes fueron una mezcla de rutina nueva y reajuste emocional. Aprendí a manejarme con horarios compartidos, con comunicaciones por escrito, con las fechas de juzgado que iban marcando cada etapa del proceso legal. No hubo grandes peleas, ni momentos violentos, ni discusiones por dinero. Fue todo progresivo, sobrio, casi técnico. Cuando firmamos el divorcio en el juzgado, Marcos me miró antes de salir y me deseó suerte.
Yo le devolví el gesto. Luego cada uno salió por una puerta distinta. Hoy, varios meses después, ya no siento vergüenza cuando me miro al espejo. No porque me haya perdonado completamente, sino porque decidí no vivir anclada en un error. Sé que lo que hice estuvo mal, que rompí algo que no se puede reconstruir con palabras bonitas, pero también sé que no soy solo eso. No me defino por una decisión, por más grave que haya sido. Aprendí a estar sola, a no depender de que alguien me diga que valgo, a no construir mi autoestima a través del deseo de otros. También aprendí que el respeto mutuo no se improvisa, se trabaja. Y que cuando se pierde, no siempre hay camino de regreso. De Marcos no he vuelto a saber mucho más allá de lo necesario por los niños. A veces me manda alguna foto de ellos por WhatsApp. Yo hago lo mismo. Conversaciones correctas, breves, sin emociones. Y está bien así. No necesito más. Los niños se están adaptando. Me abrazan con fuerza cada vez que los veo. A veces me preguntan si estoy bien. Les digo que sí. Y es verdad. No sé qué vendrá después. No tengo planes románticos, ni promesas absurdas de cambio total. Solo quiero seguir con esta calma nueva, sin intentar demostrar nada a nadie. Seguir trabajando, seguir cumpliendo con mis hijos, seguir despertándome sin miedo. Si algo aprendí de todo esto, es que cuando lo arruinas todo, lo más honesto que puedes hacer es no volver a usar excusas. Solo asumir, reparar lo posible y vivir diferente. No hay final feliz. Pero hay claridad. Y a veces, eso es más útil.